entonces van a salir dos videos, ¿verdad? De la clase. Esta cosa la dejé acá. Bueno, entonces tenemos esto y tenemos la definición para que la contrastemos, ¿no? Con la imagen que estamos queriendo utilizar para explicarla, ¿verdad? Dice, no la podemos poner a la par, pero bueno, vamos a ir tratando de moverlo ahí, ¿verdad? CF de x es una función definida alrededor de x igual a. Aquí está. Esta es la función. Y está sobre, alrededor de a, ¿no? Es decir, a la izquierda de a viene parte de la función y a la derecha de a también hay otra parte de la función. Entonces se verifica lo que nos están diciendo, ¿no? Salvo en a, pero a mí no importa, pueda que esté definido o que no, eso es lo que significa esto, ¿verdad? CF de una función definida alrededor de a, o pueda que en A no esté definida, eso es lo que significa, ¿no? Pero aquí está, aquí se cumple, incluso aquí está definida en A. Se denota como límite cuando x tiende a de f de x igual b, cuando se verifica lo siguiente: para cualquier número epsilon mayor que 0, epsilon es este, ¿no? Es esta longitud, esta distancia, esta que va quedando cuando nos vamos acercando a b, ¿verdad? Tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, esa distancia, ese intervalo que va variando en tamaño, ¿no? Ese, ¿verdad? Para cada uno de los extremos, ese es el valor de epsilon, este epsilon del que nos están hablando, ¿no? Para cualquier número epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0. Delta va a ser, pues, esta longitud de aquí hasta acá, ¿no? Tal que se tiene que cumplir que si a le restamos, perdón, si a x le restamos a, si a x le restamos a, ¿verdad? Donde esta expresión es mayor que 0 y a su vez esto es menor que 0, ¿no? Entonces implica que ¿verdad? Lo que está sucediendo aquí, ¿no? Si a x le restamos a, entonces si esa expresión es mayor que 0, entonces significa que esto también es mayor que epsilon. Mayor que delta acá, perdón. O menor que delta, ¿verdad? X menos A menor que delta, 0 es mayor, delta es mayor que 0 y a su vez es mayor que valor absoluto de X menos A. Entonces, se tiene que cumplir que existe, ¿verdad? Que cuando a f de x le restamos b, también nos resulta, y le sacamos el valor absoluto, nos resulta un epsilon. O sea, significa que este valor es constante, ¿no? Por eso dice valor absoluto. O sea, no importa si tomamos esta parte o esta parte, ¿no? Esta parte siempre va a ser positiva, ¿no? Por eso decimos 0 es menor, ¿no? Que esto también. Esto siempre va a ser positivo, ¿no? Esta longitud, esta distancia va a ser positiva. Entonces va a ser igual hacia la izquierda o hacia la derecha, por eso se toma valor absoluto. Entonces, si delta es mayor que 0, entonces existe un epsilon tal que cuando a la imagen le restamos el límite, se obtiene esta distancia de aquí, ¿no? Si a la imagen le restamos el valor del límite, se obtiene que esa cantidad es menor que epsilon, ¿verdad? Y acá también, cuando al valor de x de aquí, ¿no? Al valor de x de aquí le restamos el valor de a, entonces se obtiene que ¿verdad? Que esa expresión es menor que delta. Esa expresión, el resultado es menor que delta. Se calcula el valor absoluto. Eso es lo que nos están definiendo ahí. Definición de límite. Me entiendo que esta definición es un poco difícil, pero fíjense cómo se utiliza esta definición, ¿no? Que si nos dan un valor apropiado para delta, que encontremos este otro, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo generalmente cuando se utiliza esta parte de la definición del límite, ¿no? O sea, que si el límite existe, entonces tiene que existir delta y tiene que existir epsilon. Entonces, si existe epsilon, si existe delta, encuentre epsilon. O si encuentra epsilon, determine quién es delta. Así como se utiliza, ¿verdad? Bueno, esa sería la definición un tanto intuitiva del límite. Ahora, utilizando esta interpretación del límite, aquí nos dicen, bueno, calcule los siguientes límites o encuentre los siguientes límites. Entonces vamos a ver que si nosotros nos acercamos a 3, en la primera, ¿no? En la primera gráfica de la función, si nosotros nos acercamos a 3,
si nosotros nos acercamos a 3, ¿verdad? Como dice la definición, nosotros podemos acercarnos tanto a A como querramos, pero nunca vamos a llegar a tomar el valor de A. Entonces, ¿cuál sería el límite? No me gusta ahí que quede cosas que no corresponden, ¿no? Entonces ahí está. Ahí está. Este es el primer ejercicio, pero lo vamos a hacer, aunque fuese así nada más hablado. ¿Qué pasa cuando nosotros aquí en la gráfica de esta función nos vamos acercando al valor de 3 de x, ¿no? ¿Qué imagen se va a obtener? Se va a obtener el valor de 2 para y. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es 2. ¿Y acá? ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a menos 1? Puede ser por acá o por acá, ¿no? Entonces, ¿qué valor es el que tiende a tomar y? Pues el valor de 1. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x va a ser 1. Y acá, ¿cuál es el valor que toma y cuando nos acercamos a 2? Entonces, en realidad, el valor que toma la gráfica de la función sería 0. Porque aquí y vale 0. Aquí tenemos el par ordenado 2,1, ¿verdad? Porque se define que f de 2 es igual a 1. Pero cuando nos acercamos a 2, para y, el valor que se llega a obtener es 0, ¿no? Entonces aquí este límite sería 0. Por eso decía allá la definición, ¿verdad? Que podría ser que no esté definido en A. Porque aquí no está definido en 2. Pero si no está definido en 2, no importa, y vale 0. Y vale 0. O si no, f de 2 es igual a 1. Ahí está definido en todo caso, ¿verdad? Se define en 2 de esta manera, pero si no está definida, entonces llévale 0. Y eso sería el límite de la función. Entonces, así, en forma, utilizando la primera interpretación, ¿no? Serían esos los límites. Ahora, si queremos nosotros calcular los límites de algunas funciones ya definidas, que no conocemos la gráfica, o sí se conoce la gráfica, pero también se conoce la ecuación de ellas, entonces podemos encontrar los límites algebraicamente. Si encontramos algebraicamente estos límites de las funciones, aquí está, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo nosotros. Ahora, esta es una especie de definición. Esta es una especie de definición que ahí la vamos a dejar. Bueno, nos dicen aquí, encuentre los siguientes límites, inciso A, ¿no? Aquí está la gráfica de la función. Límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3. Entonces, cuando x tiende a 1, aquí vemos que el valor de y sería 5. Pero entonces lo podemos encontrar algebraicamente, puesto que ya conocemos la ecuación de la función, ¿no? Esta es 2x más 3, ¿verdad? Esa recta. Entonces, el límite, ¿cómo se encuentra? El límite cuando x tiende a 1 de 2 por x, pero a x lo vamos a sustituir por 1, ¿verdad? Que es el valor que tiende x. Tiende a tomar el valor de 1, pero nunca lo llega a tomar el 1 completamente, ¿no? Más que tiende a acercarse a 1, o sea, puede tomar el valor de 0.9, el valor de x, ¿verdad? Entonces acá, supóngase, tendríamos que multiplicar 2 por 0.9. Si tienen calculadoras, me pueden ir ayudando a hacer los cálculos. 2 por 0.9 más 3, ¿no? Más 3. Entonces eso nos da 4.8, ¿verdad? Pero si nos seguimos acercando a x igual 1, podríamos decir 0.99, entonces sería 2 por 0.99 más 3. Y entonces eso nos da más cercano a 5, ¿no? Nos da 4.98. Si nos acercamos más, podríamos utilizar 0.999. 2 por 0.999 más 3, ¿no? Y entonces eso nos da 4.998. Es decir, nosotros nos podemos acercar tanto a 1, pero sin llegar a tomar el valor de 1, ¿verdad? En el límite, esto vale 5, ¿no? En el límite, después de acercarnos tantas veces, ¿verdad? Aún, en el límite esto va a ser 5. ¿Cómo quedaría? Límite, cuando x tiende a 1 de 2 por 1 a 2 más 3. Esto se puede sumar, ¿no? Una suma de números enteros. Y esto siempre se va a ir trabajando de esta forma, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de 5,
De acuerdo a esto, límite cuando x tiende a de c es igual a c. Límite de una constante es igual a la constante. Por lo tanto, 5 es una constante, por lo tanto el límite cuando x tiende a 1 de 5 es 5. Este es el límite. Y aquí está, ¿no? Lo que podemos ver acá en forma geométrica, ¿verdad? También se puede encontrar en forma algebraica, puesto que se conoce la ecuación de la función. La otra, el inciso B, nos dicen aquí es igual el límite cuando x tiende a 3 de 1. Aquí, de acuerdo a esto, es 1, ¿no? Y ya está. Y acá nos podemos, ¿cómo se llama? Nos podemos, lo podemos ver geométricamente, ¿verdad? Esta es la gráfica de x igual 1. A ver, y igual 1 para todo valor de x, ¿verdad? O sea, f de x igual 1. F de x igual a 1. Entonces, si x vale 3, ¿cuánto vale y? Límite cuando x vale 3 de f de x, f de x igual 1, es 1. No podemos sustituir nada ahí, ¿verdad? Además, la x solo la podemos sustituir acá. Es 1. Entonces, esos dos límites están ahí. Uno da 5, el otro da 1. Ahí están en los ejemplos. 5 y 1. Aquí le aparece el segundo, ¿cómo se llama? El segundo ejercicio de las tareas, ¿verdad? Este es el primero, que ya lo hicimos nosotros un poco mentalmente ahí, pero también escribimos algo. Este segundo ejercicio, esta es la definición de la que les hablaba, pero nunca la utilizan aquí en el libro, ¿verdad? La utilizan para hacer unas demostraciones nada más, pero bueno, nada más que eso. Y entonces se estudian algunas propiedades de los límites, ¿verdad? Acá nos dicen, vamos a hacer algunas consideraciones nosotros. Supóngase que tenemos dos funciones, ¿no? En la mañana les hablaba de dos funciones, a ver si me acuerdo. Creo que una era esta, f de x igual a 2x más 3, como la que nos dieron acá, en el primer problema, en uno de los ejercicios, ¿no? En este no. Y creo que la otra era 3x menos 5, creo que era la otra. Para que ellos también puedan ver el video, ¿no? 3x menos 5. Creo que esas eran. Y decíamos que si nosotros encontramos la suma de las funciones, ¿no? Vamos a encontrar f de x más g de x, ¿verdad? Entonces sería esto más esto, ¿no? 2x más 3 más 3x menos 5. Y acá sumamos términos semejantes como suma de ¿qué? De términos de un polinomio, ¿no? O simplificación de polinomio, 2x más 3x es 5x. Y 3 menos 5 es menos 2. 3 menos 5 es menos 2. Esta es la suma, ¿no? Y si encontramos la resta, f de x menos g de x, entonces va a ser 2x menos 2x más 3 menos 3x menos 5. Entonces acá nos quedaría 2x más 3, si quitamos los paréntesis, como que multiplicáramos por menos 1 cada uno de los términos que tenemos acá. 1 por 3x, 3x, menos por más da menos, menos por menos da más, 1 por 5, 5. Bueno, y entonces simplificamos de nuevo. 2x menos 3x es menos x. Y 3 más 5 es 8. Entonces esta sería la suma. Bueno, podemos encontrar, vamos a hablar de los primeros dos teoremas, o de las primeras dos propiedades de los límites. Dice, ¿qué pasa si nosotros encontramos el límite de estas dos funciones cuando x tiende a 2, ¿no? O sea, obtener, supóngase, límite cuando x tiende a 2 de f de x, ¿verdad? Y límite cuando x tiende a 2 de g de x. De g de x. Y el límite, pues aquí vamos a poner una coma entonces. Vamos a encontrar esos dos límites y un tercer límite. Y el límite cuando x tiende a 2 de la suma y de la resta, ¿no? De f de x más y menos g de x, ¿verdad? Así. Bueno, nosotros vamos a encontrar cada uno de estos dos límites y luego vamos a encontrar el límite de la suma de las funciones, ¿no? Entonces el límite cuando x tiende a 2, solución, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 2 de f de x sería
límite cuando x tiende a 2 de 2 por 2, aquí sustituimos a x, ¿verdad? Por este valor, más 3. Así era, ¿no? Bueno, espero que sí. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 2 de 2 por 2 es 4 más 3. Eso es límite cuando x tiende a 2 de 7, ¿no? Entonces este límite es 7. Encontramos el límite cuando x tiende a 2 de g de x. Este es el límite cuando x tiende a 2 de, era 3x menos 5, ¿verdad? Pero 3 por 2 que es x menos 5, ¿no? Y entonces nos queda límite cuando x tiende a 2 de 3 por 2, 6 menos 5. Al simplificar nos queda límite cuando x tiende a 2 de 1 sería, ¿no? 6 menos 5. Y ese límite es 1. Ahora veamos. Si nosotros sumamos esos límites, límite cuando x tiende a 2 de f de x, más el límite cuando x tiende a 2 de g de x, eso sería 7, ¿verdad? Ese es este límite, más este que es 1. Y esa suma es 8, ¿verdad? Que se puede sumar. Ahora encontremos el límite de la suma, ¿no? De la función, cuando la sumamos. Esta, ¿no? Límite cuando x tiende a 2 de, sería 5x menos 2, ¿no? 5x menos 2. Esto nos va a dar entonces límite cuando x tiende a 2 de 5 por 2. 5x menos 2 era, ¿verdad? 5 por 2 menos 2. Entonces, sí, 5x menos 2. Entonces 5 por 2 menos 2. ¿Qué nos va a quedar? Límite cuando x tiende a 2 de 5 por 2, 10 menos 2 sería entonces límite cuando x tiende a 2 de 8, ¿no? 10 menos 2. Y ese límite es 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros encontramos aquí la suma de los límites de las funciones. Y aquí encontramos el límite de la suma de las funciones. Son iguales. Eso es lo que nos dice la primera propiedad. Eso es lo que nos dice la primera propiedad. ¿Cómo se formula? Propiedad 1, vamos a decir, ¿verdad? Propiedad, vamos a ver. Propiedad número 1. La propiedad número 1, así, ¿no? Si límite cuando x tiende a de f de x es igual, no, vamos a ver. Sí, es igual a alfa, como dice allá la enunciado, ¿no? Y el límite cuando x tiende a de g de x es igual beta, entonces el límite cuando x tiende a de la suma de funciones es igual a la suma de los límites de la función, es igual a alfa más beta. ¿Qué fue lo que vimos acá, no? El límite cuando se calculó, ¿verdad? Cuando se calculó el límite de las dos funciones, el límite de f de x es 7 y el límite de g de x es 1. Y si lo sumamos nos da, ¿verdad? El límite de f de x más el límite de g de x, 7 más 1, 8. Y como ya habíamos encontrado la suma de las dos funciones, entonces encontramos el límite cuando x tiende a 2 de esta función y nos da que es igual a 8 también. Entonces, ¿qué es lo que se concluye? Esta, propiedad número 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se trata de la resta, ¿no? Esta es la propiedad número 1. ¿Qué pasa si se trata de la resta? Si encontramos el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos el límite cuando x tiende a 2 de g de x. Entonces esto sería 7, ¿verdad? Que es el límite de esta función, menos el límite de esta, que es 1. 7 menos 1 es 6. ¿Verdad? El límite de f de x es 7 y el límite de g de x es 1. Entonces el límite de la diferencia es 7 menos 1, 6. Y si encontramos el límite cuando x tiende a 2 de, era menos x más 5, creo, ¿no? La resta. Más 8 es. Más 8. Entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a 2 de menos 2, ¿verdad? Este menos es este, ¿no? X que 2
más 8. Y entonces nos queda límite, sustituyendo ahí, ¿verdad? La x por 2, nos queda eso, ¿no? Límite cuando x tiende a 2 de 6 sería, ¿no? Y ese límite es 6. Ajá. Observen ustedes acá, ¿no? El límite de la diferencia de los límites es 6. Y el límite de la diferencia de las funciones es 6. Entonces esta es la otra propiedad, ¿verdad? Si límite cuando x tiende a de f de x es igual a alfa. Y límite cuando x tiende a de g de x es beta. Entonces, la diferencia, el límite de la diferencia de funciones es la diferencia de los límites. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x, así, ¿verdad? Es alfa menos beta. O sea, la diferencia de los límites. Eso es lo que nos están diciendo acá, ¿no? Vamos por la propiedad número 2 aquí, ¿no? Propiedad número 2 acá, ¿verdad? Propiedad número 2. Aquí nos dicen si el límite, si alfa y beta son los límites de f de x y g de x, entonces, bueno, el límite cuando x tiende a de f de x es alfa y el límite cuando x tiende a de g de x debe ser aquí. Volvieron a repetirlo. G de x es beta, entonces el límite de la suma de funciones es alfa más beta. El límite de la resta de las funciones es alfa menos beta. Bueno, eso fue lo que hemos llegado a inducir un tanto aquí nosotros, ¿no? Y la demostración no la vamos a hacer, solo vamos a dejar así la inducción, porque es que de todo modo no creo que la demostración se pueda entender mucho, ¿no? Supóngase otra cosa, ¿verdad? Sea, digamos, k igual a, ¿cuánto les dije en la mañana? A 5, creo, a 5, sí. Y f de x es 2x más 3, creo, sí. Entonces, obtener k por f de x, ¿verdad? K por f de x. Y obtener y límite cuando x tiende a 2, digamos, ¿verdad? De k de f de x. K de f de x. Sí. Bueno, esas dos cosas, ¿no? Entonces obtenemos 5 por f de x, ¿verdad? K por f de x sería 5 por f de x. Entonces va a quedar 5 por 2x más 3, ¿no? Y esto nos da 2 por 5, 10x más 15. Ajá. Y entonces obtenemos acá el límite cuando x tiende a 2. Límite cuando x tiende a 2 de k por f de x, ¿verdad? K por f de x. Esto va a ser el límite, perdón. Límite cuando x tiende a 2 de esto que fue lo que se obtuvo, ¿no? De 10x más 15. Entonces evaluamos ese límite. El límite cuando x tiende a 2 de 10 por 2 más 15. 10 por 2 es 20 más 15, 35, ¿no? Límite cuando x tiende a 2 de 20 más 15. Este es el límite cuando x tiende a 2 de 35, ¿no? Y ese límite es 35. Ese límite es 35, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos acá por el límite de la función? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si multiplicamos k por el límite de f de x, ¿verdad? Por el límite cuando x tiende a 2. Acá que es 5, ¿no? Así. ¿Qué se obtiene? Bueno, 5 por este límite de 7. Este límite de 7 ya lo habíamos encontrado arriba, ¿no? Ahí está. Es 7.
Entonces nos queda 5 por 7, y eso es 35, ¿no? Que es igual a esto, ¿no? ¿Quién es esto? Pues el límite de K por f de x, ¿verdad? Y entonces esta es otra de las propiedades. Esta es otra de las propiedades. ¿Cómo va? Dice, sean K, una constante, y f de x una función, ¿no? Una función definida, continua, una función cualquiera. Entonces, si nosotros encontramos el límite cuando x tiende a 2 de k por f de x, ¿verdad? Algo así, esto es igual a la constante por el límite de la función. Cuando x tiende a a, sería en este caso, ¿verdad? A de f de x. Es decir, si nosotros encontramos el límite de la función cuando se ha multiplicado por una constante, esto es lo mismo a multiplicar la constante por el límite de la función. Eso es lo que dice la propiedad número 3. Propiedad número 3. No sé cómo lo plantean aquí, pero aquí está, ¿no? Límite cuando x tiende a a de k por f de x es igual a k por el límite de la función, que es... bueno, a mí se me olvidó que lo definimos como alfa también, ¿no? Aquí, por lo menos en general, lo dijimos de esa manera, ¿verdad? Alfa y beta. Entonces aquí sería k por alfa, ¿verdad? K por alfa, o sea, la constante por el límite de la función. No importa en realidad cómo lo planteemos. Ahora entendamos la propiedad. Y mejor pregunto, ¿no? ¿Se entiende lo que hemos estado diciendo hasta ahorita? ¿Se entiende, muchachos? ¿Se durmieron todos o se fueron todos o dejaron encendido el teléfono haciéndome creer que estaban ahí escuchando? No, profe. No, profe, me entiende. No, profe. Bueno, vaya. Seguimos entonces. Luego hay dos teoremas más o dos propiedades más de los límites de las funciones, que serían el producto de las funciones, ¿no? Si tenemos a f de x igual a 2x más 3, g de x igual a 3x menos 5, creo que era, ¿verdad? El producto de las funciones, f de x por g de x es igual a, bueno, 2x más 3 por 3x menos 5. Bueno, se multiplica cada uno de los términos del primer binomio por cada uno de los términos del segundo binomio, ¿no? Entonces aquí, 2x por 3x sería 2 por 3, 6, y x por x, x a la 2. Más por menos, menos, 2x por 5, 10x. Más por más, 3 por 3x, 9x. Y más por menos, menos, 3 por 5, 15. Estos dos, como son semejantes, se reducen a un solo término, ¿no? Menos 10x más 9x es menos 9x. Bueno, entonces nos queda 6x a la 2 menos x menos 15. Ya teníamos nosotros que el límite de f de x, ¿verdad? Cuando x tiende a 2 de f de x es 7, ya lo habíamos encontrado. Y que el límite cuando x tiende a 2 de g de x era 1. Entonces, si nosotros encontramos el límite de la multiplicación de funciones, ¿cómo sería? El límite cuando x tiende a 2 de f de x por g de x, digamos. F de x por g de x. Así, ¿no? Esto sería el límite cuando x tiende a 2 de 6x a la 2 menos x menos 15. Y entonces lo evaluamos, ¿no? Límite cuando x tiende a 2 de 6 por x a la 2, pero x es 2, entonces por 2 a la 2 menos x, que es 2, menos 15. Ese límite, ¿no? Así. Bueno, entonces al resolver todo lo que tenemos ahí dentro del corchete nos va a quedar límite cuando x tiende a 2 de 6 lo copiamos, 2 a la 2 es 4. Y estos dos se pueden operar, es 17, ¿no?
Metemos todo dentro de un corchete, ¿no? Y esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de. Ahora resolvemos este producto, 6 por 4, 24. Entonces nos queda 24 menos 17. Y 24 menos 17, al resolver eso nos queda, bueno, límite cuando x tiende a 2 de, sería 7, ¿no? 24 menos 17, 7. Entonces el límite es 7. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos los límites de estas dos funciones, ¿no? Límite, vámonos por acá, límite de f de x por el límite de g de x cuando x tiende a 2, ¿verdad? Sería pues 7 por 1, ¿no? El límite de este es 7, el límite de este es 1, 7 por 1, 7. Entonces, ¿qué pasa? El producto de los límites de las funciones es igual al producto de, es igual al límite del producto de las funciones. Entonces, esta sería la cuarta propiedad, ¿no? Aquí tenemos límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de g de x, se puede expresar como el límite cuando x tiende a del producto de las funciones de f de x por g de x. Ahí lo planteo de otra forma, ¿verdad? Bueno, que sería alfa por beta, ¿no? Si este límite es alfa y este límite es beta, entonces sería alfa por beta, que sería el mismo producto de, ¿cómo se llama? El límite del producto de las funciones. Ahí lo deben plantear. Algo parecido, aquí está, ¿no? Límite cuando x tiende a de f de x por g de x es igual al producto de los límites. Se ahorran el plantear ahí el hecho de colocar como producto de los límites de las funciones, ¿no? Y también lo mismo para la división. Vamos a ver si hacemos la división de esas dos funciones. ¿Cómo sería? Supóngase, ¿verdad? Que nos dicen obtener f de x entre g de x, ¿no? Y obtener el límite, ¿no? Límite cuando x tiende a 2 de esto, ¿no? De f de x sobre g de x, el cociente de la función. Entonces, obtengamos, ¿no? F de x sobre g de x. Esto es 2x más 3 y esto es 3x menos 5. Creo que, no, se están, ¿no? 2x más 3 entre 3x menos 5. Aquí no se puede hacer nada, solo queda planteado, ¿no? Ahí no se puede simplificar. Entonces podemos encontrar el límite, ¿no? Esto es lo primero que nos pidieron aquí, ¿verdad? Esto es obtener 1 y 2, por ejemplo, ¿no? Vale. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de esto, ¿no? De 2x más 3 por 3x menos 5, ¿no? Permítanme. Estas cosas se traban a veces y entonces hay que volver a copiar. Aquí está el cociente de las funciones, ¿verdad? Y ahora vamos a encontrar el límite de ese cociente. Límite cuando x tiende a 2 de 2x más 3 sobre 3x menos 5. Entonces evaluamos, ¿no? Sustituimos a x por 2. Límite cuando x tiende a 2 de 2 por 2 más 3, ¿no? Y acá 3 por 2 menos 5. No importa, ¿no? Esto es límite cuando x tiende a 2 de, vamos simplificando en el numerador, 2 por 2, 4, más 3, 7. Bueno, ya lo habíamos encontrado, era 7, ¿no? Y aquí, bueno, 2 por 2, 4 más 3, ¿no? Entre 3 por 2, 6 menos 5. Y entonces esto es el límite cuando x tiende a 2 de 7 sobre 1, ¿verdad? No se escribe como denominador, pero bueno, 7 sobre 1 que es 7. Y si nosotros encontramos el cociente de los límites de las funciones, ¿verdad? El cociente de los límites de las funciones, por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de f de x entre
el límite cuando x tiende a 2 de g de x nos va a dar este 7 y este es 1, 7 entre 1, 7. Esa es la siguiente propiedad, ¿no? Si nosotros tenemos dos funciones y las dividimos, entonces el límite de esa división es igual a la división de los límites, a la división de los límites de las funciones. Eso es lo que significaría, ¿no? Límite cuando x tiende a cuando x tiende a de f de x entre el límite cuando x tiende a de g de x es igual al límite cuando x tiende a del cociente de las funciones de f de x sobre g de x. Y eso es, ¿verdad? Eso sería alfa entre beta. ¿Verdad? Si decimos que alfa es el límite de esta función y beta el límite de esta función. O sea que si nosotros tenemos dos funciones y encontramos el límite, es lo mismo que si hubiésemos hecho el cociente de las funciones y encontrar ese límite del cociente. Siempre va a quedar alfa sobre beta. Y eso es lo que dice acá. Si beta es diferente de 0, entonces el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual a, bueno, el cociente de los límites, ¿no? A es el límite de f de x cuando x tiende a, y beta es el límite, o alfa es acá, ¿no? Y beta es el límite cuando x tiende a de g de x. Ahí está. Todas las propiedades, ¿no? Estarían ahí. Más o menos demostradas, ¿verdad? No sino inducidas las respuestas, ¿no? Quiero ir cerrando unas acá que quedan molestando, así que discúlpenme un momentito. Discúlpenme, ya continuamos. Quiero ir cerrando algunas cosas que quedan molestando por ahí. Y de nuevo. No sé qué tarea va a terminar aquí. Bueno, supongo yo que terminó. A ver. Mejor lo voy haciendo por parte. Me voy a cancelar todo, ¿verdad? Me voy a cerrar todo. Aunque parece que ya está. Sí, ahí está, ¿no? Bueno. Okay, esta parte ya no lo necesito. Seguimos entonces, ¿no? Aquí aparecen algunos ejemplos entonces en los que nos dicen apliquemos estos teoremas, ¿verdad? La demostración, lo que les digo, aquí están utilizando la definición, ¿no? La segunda definición, pero solo para eso lo utilizan y yo estoy seguro que quién sabe que la entienden si le explicamos. Mejor no nos vamos a meter ese rollo. Creo que entendimos más la deducción de los, ¿cómo se llama?, de las propiedades utilizando esa forma de explicar que les planteé, supongo yo, ¿no? Supongo que más o menos se entendió. Vuelvo a preguntar, ¿verdad? Si se entendió lo que expliqué por ahí de cómo se obtienen esas propiedades. Porque si pretendemos explicar cómo se obtienen las propiedades utilizando la definición, lo dudo, ¿verdad? Lo dudo. Pero si solo es ir sumando, pues. Y entonces ahí se hace la suma y se simplifica y se sustituye por una letra, ¿verdad? Y ya queda exactamente lo mismo. Entonces, no quiero meterme en ese rollo porque yo sé que no me van a entender mucho. Aquí está, no importa. Aquí nos presentan otro ejemplo. Mejor continuamos con los ejemplos, ¿no? Nos dicen que encontremos esos límites, dos límites, ¿no? Esos dos límites. Y aplicando las propiedades, ¿verdad? Entonces, inciso A, solución, ¿verdad? Inciso A, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado
menos 3x más 4. Entonces, y esto es aplicando las propiedades. Nosotros lo podemos expresar como esta es una función, otra función y otra función, como la suma y resta de esas funciones, ¿verdad? Como que fuera una función cada término. Límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 más o menos, pongámosle, ¿no? Porque dice menos 3x, entonces menos el límite cuando x tiende a 2 de 3 por x, ¿no? Más el límite cuando x tiende a 2 de 4. Estamos aplicando primer y segundo teorema, ¿no? La suma o la resta de funciones, dijimos, ¿verdad? Que tenemos, bueno, la suma o la resta. Eso es igual a la suma o la resta de los límites de la función. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Calculamos cada uno de esos límites. Este ya lo podemos evaluar. Límite cuando x tiende a 2, de 2 a la 2, ¿no? Menos a este 3 lo podemos sacar. Eso sería el límite de el límite 3. El límite, la propiedad 3 de los límites, ¿no? Esta, ¿no? Tenemos una constante por el límite, por la función, ¿verdad? Entonces este es igual a la constante por el límite de la función. Entonces 3 por el límite cuando x tiende a 2 de x, pero ya sustituimos x por 2. Y este límite es 4, ¿no? Acá nos queda el límite cuando x tiende a 2, de 2 a la 2, que es 4, menos de 3 lo copiamos, por el límite este que es 2, ¿no? Más este entero 4, ¿no? Esto ya no es como le dijera, operación. Estos son operaciones con números reales y este todavía sigue siendo un límite, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda límite cuando x tiende a 2 de 4 es 4. Bueno, entonces ya nos queda solo operaciones con números reales, ¿verdad? Menos por más da menos, 3 por 2, 6, más 4. Y aquí ya son operaciones con números reales todas, ¿no? 4 más 4, 8, menos 6, 2. Ahí está. Hemos aplicado el teorema de los límites, ¿no? Acá, para resolver este otro. Igual, en el inciso B lo vamos a hacer aquí. Límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 1 sobre x, ¿no? Entonces, lo separamos. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 1 entre, porque es como es división, límite cuando x tiende a 2 de x, ¿no? Y aquí podemos separar también dos límites, mejor uno, entonces lo hacemos abajo, ¿no? No va a ajustar ahí. No va a ajustar el espacio. Lo hacemos aquí abajo. Vamos a separar esto como la resta de estos dos límites, ¿no? Límite cuando x tiende a 2, ya podemos ir evaluando, de 2 a la 2 nos va a quedar acá, menos el límite cuando x tiende a 2, de 1 quedaría, ¿no? Sobre el límite cuando x tiende a 2 de x, pero x es 2, entonces también ya lo podemos ir evaluando, ¿no? Este igual lo vamos a colocar acá. Límite cuando x tiende a 2 de x, pero ya lo sustituimos a x por 2. Entonces acá seguimos, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 2, de 2 a la 2, es 4, ¿no? Este límite ya es 1, este todavía sigue siendo un límite, este ya es un entero, y abajo queda un entero también, ¿no? Que es 2. Entonces solamente tenemos que evaluar este límite. Este límite es 4, entonces nos va a quedar 4 menos 1 entre 2. A ver, creo que era así, o era 3 acá. Ah, era 3. Era 3. Acá era 3. Todo era 3. Bueno, corrijamos ahí, ¿verdad? 3 a la 2, cuando x tiende a 3, cuando x tiende a 3, cuando x tiende a 3, entonces acá sería 3, ¿no? No sé si me metía un rollo al hacer ese cambio, ¿no? Me había equivocado ahí, era 3 en vez de 2, ¿verdad? Entonces aquí 3 a la 2 es 9. Y límite cuando x tiende a 3, ¿verdad? De 9 es 9.
9, 9 menos 1, 8, y acá sería 3, ¿no? ¿Verdad? Se saca el límite cuando x tiende a 3 de 3 es 3. Entonces nos quedaría 3 acá también. Y 9 menos 1 es 8, 8 tercios entonces. Ahí está. Aplicando las propiedades de los límites. Y esos serían los grandes ejemplos que nos presentan ahí, ¿no? Aplicando las propiedades de los límites. Ahí está, ¿no? El primero da 2 y el segundo da 8 tercios. No sé si así nos quedó. Sí, 2 y 8 tercios. Ahí está. Bueno. Seguimos. Aquí nos presentan estos ejercicios, ¿verdad? Esa sería una tarea que se lo dejamos a ustedes. Por último, creo que vamos a hacer esto, ¿no? Calcular el límite cuando el denominador converge a 0. Y ahí nos aparece el ejemplo 1.3. 1.3. Lo copiamos y lo vamos a resolver aquí, ¿no? Creo que no hay problema. Bueno, cuando nos dicen que evaluemos un límite, ahí prácticamente sería eso lo que nos están diciendo. Evalúe el límite. Evalúe el límite, ¿no? Evalúe ese límite, en otras palabras, ¿no? O calcule ese límite. Entonces, hacemos, pues, si conocemos la ecuación de la función, hacemos algebraicamente, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de x a la 2 más 2x menos 3. Como aquí no nos están diciendo que apliquemos propiedades, entonces simplemente sustituimos a x, ¿verdad? Por este valor que nos están indicando acá. Nos están diciendo que x se aproxima a este valor. Entonces esto va a ser límite cuando x tiende a 1 de 1 a la 2 más 2 por 1 menos 3 sobre 1 menos 1. Ustedes observan que aquí en el denominador nos queda 0. Límite cuando x tiende a 1 de 0 abajo, ¿no? Pero aquí en el numerador también queda 0. 1 a la 2 es 1. Solo en el numerador. Más 2 por 1 a 2 menos 3. Eso es 0 también, ¿no? Entonces nos quedaría 0 sobre 0. Eso es a lo que se le llama una expresión indeterminada en matemáticas, ¿verdad? Cuando queda una expresión 0 sobre 0, ustedes saben que la división entre 0 para empezar no está definida, ¿verdad? Y 0 entre 0 tampoco se puede resolver, ¿verdad? Porque todo número dividido entre sí mismo dicen que es igual a 1, a excepción de 0 entre 0, ¿no? Entonces, esa expresión matemática 0 sobre 0 se le conoce como indeterminada. Pues cuando nos dicen que calculemos un límite de una función siempre que se obtenga una expresión indeterminada, entonces lo que hacemos es simplificar la función siempre que se pueda, ¿no? Y aquí se puede, esta es una expresión algebraica, entonces esto se puede factorizar y uno de los factores que tiene, ¿verdad?, es x menos 1. ¿Cómo quedaría si factorizamos límite cuando x tiende a 1 de? Aquí buscamos por factorización esto, ¿no? Por factorización por tanteo, ¿no? Factorizando esto nos va a quedar que hay dos casos de factorización por tanteo, cuando a es igual a 1 y cuando a es diferente de 1. En este caso es igual a 1, buscamos dos números que multiplicados nos den este y sumados nos den este, ¿no? Entonces, ¿eso cómo sería, no? Dos números que multiplicados nos den menos 3 y sumados nos den 2. Si multiplicamos 3 por menos 1, ese producto es menos 3. Y si lo sumamos, 3 más menos 1, eso es 2. Entonces esos son los números, 3 y menos 1. Por lo tanto, la factorización sería x más cada uno de estos números, x menos 1 por x más 3 sobre x menos 1, ¿no? Sobre x menos 1. Y entonces, como este factor está en el numerador y en el denominador, se cancelan. Perdón, como quien simplifica una fracción, ¿no? 6 se puede expresar como 2 por 3 y 9 como 3 por 3. Entonces se eliminan los divisores que tienen en común. ¿Qué nos queda? 2 tercios. Eso es simplificar, ¿no? Lo mismo hacemos acá, x menos 1 entre x menos 1 se cancelan.
Y entonces, estos serían los números que utilizamos para la factorización. Los podemos quitar. Y entonces nos quedaría, ¿no? El límite cuando x tiende a 1 de x más 3. Y entonces esto ya se puede evaluar, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 1 de 1 más 3, ¿no? Y eso sería el límite cuando x tiende a 1 de 4, sumando, ¿verdad? 1 más 3. Cuando x tiende a 1 de 4, y eso es 4. Entonces ahí está, eso sería, ¿no? Fíjense que lo que nos quedaba era una expresión indeterminada, si la evaluábamos, ¿no? Entonces, cuando el denominador converge a 0, entonces lo que se hace es, se simplifica la expresión si se puede. Y si no, pues seguramente vamos a ir encontrando otras estrategias para irlas resolviendo. Veamos, deben haber más ejemplos por acá. Siguiente ejemplo. ¿Se entendió eso? Espero, ¿no? Siguiente ejemplo, 1.4. Tan complicadas las cosas que les ponen aquí que da vergüenza esto. Bueno, que encontremos este límite. Si lo evaluamos, podemos hacerlo mentalmente, ¿no? Aquí nos quedaría x tiende a 1, nos dicen, entonces 1 menos 1, 0, y raíz cuadrada de 1 es 1, 1 menos 1, 0. Es una forma indeterminada, entonces lo que vamos a hacer es, solución, ¿verdad? Simplificar, factorizar, ¿no? O racionalizar, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 entre raíz cuadrada de x menos 1. Lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer factorizando el numerador con esta fórmula, ¿no? Una diferencia de cuadrado a a la 2 menos b a la 2 es igual a menos b por a más b. A es la raíz cuadrada de a a la 2 y b la raíz cuadrada de b a la 2. Entonces a sería la raíz cuadrada de x, que es eso, ¿no? Raíz cuadrada de x. Menos b la raíz cuadrada de 1, que es 1. Por la suma, ¿no? Raíz cuadrada de x más 1. Y abajo copiamos la expresión, ya está simplificada, no se puede hacer mucho ahí, raíz cuadrada de x menos 1. Entonces es igual que en la anterior, se cancela raíz cuadrada de x menos 1 con raíz cuadrada de x menos 1. Y nos queda el límite cuando x tiende a 1 de raíz cuadrada de x más 1. Evaluamos entonces, porque aquí ya no es una forma indeterminada, límite cuando x tiende a 1 de raíz cuadrada de 1 más 1, sustituyendo a x por 1, ¿no? Entonces, esto nos queda, límite cuando x tiende a 1 de raíz cuadrada de 1 es 1, más 1. Eso es 2, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 1 de 2. Límite cuando x tiende a 1 de 2. Y entonces el límite es 2. Está. Podemos hacerlo de otra forma. En vez de factorizar el numerador, podemos racionalizar el denominador, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre raíz cuadrada de x menos 1. Entonces acá siempre sería la utilización de esta propiedad, ¿no? De esta fórmula, producto notable. Si vamos a resolver por racionalización, entonces vamos a multiplicar por el conjugado del denominador la expresión, ¿no? X menos 1 sobre raíz cuadrada de x menos 1. El conjugado del denominador sería, pues, raíz cuadrada de x más 1. Ya tenemos esta parte, ¿no? Nos hace falta esta. Entonces multiplicamos por la que nos falta en el denominador, pero también multiplicamos el numerador para no afectarlo, ¿no? Entonces sería raíz cuadrada de x más 1. Entonces ya tenemos de la forma a menos b por a más b en el denominador, que lo vamos a sustituir por esto, y en el numerador resolvemos este producto, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de, lo planteamos para empezar, x menos 1 por raíz cuadrada de x más 1. Y abajo, al resolver ese producto, nos queda a a la 2 menos b a la 2, ¿no? Pero a la 2 sería raíz cuadrada de x a la 2, es x menos 1 a la 2 es 1. Y entonces vemos que este factor se repite acá y ya se cancela. Y entonces, bueno, ya no está de forma indeterminada. Al sustituir a x, ya podemos encontrar un entero ahí, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de raíz cuadrada de 1 más 1.
raíz cuadrada de 1 es 1, entonces nos queda, a ver si no se pegó, límite cuando x tiende a 1 de 1 más 1. Y esto es límite cuando x tiende a 1 de 2. Y ese límite es 2. Ahí está. Los dos ejemplos que nos pidieron, ¿no? Los dos ejemplos que nos pidieron acá. Ah, no, perdón, las dos formas en que podemos resolver ese ejemplo. Bueno, y hay más, ¿no? Aquí hay otro. Bueno, este lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Para que nos vayamos guiando utilizando lo que tenemos ahí. Vamos a ver si lo... Es que tiene un error ahí, por eso lo vamos a dejar. Tiene un error. Por eso lo vamos a dejar ahí para ir contrastando lo que vamos haciendo nosotros, ¿no? Vamos a ver. Acá dicen que encontré más valores apropiados. No, a ver, encuentro los valores de A y B que satisfacen que este límite es 3. Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más ax menos b entre x menos 1 es 3. Bueno, entonces nosotros vamos a partir del límite, así como nos lo dan acá, ¿verdad? Solución, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de x a la 2 más ax menos b, no más b como expresaron aquí. Aquí hay un error. Entonces vamos a decir que esto es igual a, si multiplicamos y dividimos por x menos 1, entonces esto es una igualdad, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de x a la 2 más ax menos b entre, a ver, multiplicamos o dividimos si lo hacemos así, ¿no? X menos 1 sobre x menos 1, ¿verdad? Multiplicamos y dividimos como que estuviéramos racionalizando, ¿no? Entonces nos queda límite cuando x tiende a 1 de x a la 2 más ax menos b al hacer esta multiplicación sobre x menos 1, que es esto que nos dan acá, ¿no? Pero aplicando las propiedades de los límites, propiedades de la suma, podemos decir que esto lo podemos multiplicar por el límite de x menos 1, por el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, este límite es 3, aquí nos lo dicen, podemos sustituirlo, 3, pero este límite es 0, porque si x vale 1, 1 menos 1 es 0, eso no es de una forma indeterminada. Si lo evaluáramos así, sí, ¿no? Nos va a quedar 0 sobre 0 de repente. Pero no se puede evaluar porque no conocemos a y b. Esto es 0. O sea, que este producto es 0 y este límite, entonces nosotros lo podemos encontrar, ¿verdad? Si sustituimos ahí, ¿cómo se llama? A x por 1, ¿verdad? Nos queda que este límite es 0. Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más ax menos b. ¿Verdad? Esto es 0. Entonces, al evaluarlo, ¿qué nos va a quedar? Al evaluar ese límite, ¿qué nos va a quedar, verdad? Límite cuando x tiende a 1 de 1 a la 2 más a por 1 menos b, pero sabemos que eso es 0, ¿no? Entonces, vamos igualando a 0. Y nos va a quedar límite cuando x tiende a 1 de, bueno, 1 a la 2 es 1, más a por 1 es a, menos b. Esto es 0. Pero esto ya es un entero, ¿no? Ya no está en términos de x, ya es un entero. O sea que podemos quitar nosotros esto. Decimos que este límite es 1 más a menos b, ¿no? Ese límite es 1 más a menos b, pero esto es igual a 0. Desde aquí podemos despejar para b. Si le sumamos b a ambos lados, nos queda que 1 más a menos b, digamos, más b es igual a 0 más b. Entonces se cancela esto. Y si le damos vuelta, b es igual a 1 más a, o a más 1, ¿no? No importa eso. Bueno, si a es 1 más, si b es 1 más a, entonces lo vamos a sustituir, ¿verdad? En esta expresión. En esta expresión la vamos a sustituir, ¿verdad? X a la 2 en esta que tenemos acá nosotros, ¿no? En esta expresión la vamos a sustituir, el valor de b. ¿Qué tenemos? B es igual a 1 más A.
Entonces tenemos x a la 2 más a menos b, más a x, perdón. Más a x menos b, que era la expresión que teníamos, ¿verdad? Esta. Que sería esta, solo que aquí con menos, ¿no? Ahí está. Vamos a encontrar, a ver si podemos encontrar el valor de a al hacer esta sustitución, ¿no? Nos va a quedar x a la 2 más a x menos b, pero b es 1 más a. Si hacemos esa multiplicación, me da menos 1 que multiplica lo que tenemos dentro del paréntesis, nos queda x a la 2 más a x menos, si conmutamos ahí, menos 1 menos a, ¿verdad? Menos 1 menos a. Bueno, no importa. Y si factorizamos esto, ¿verdad? Factorizamos, podemos asociar x a la 2 con menos 1, ¿verdad? Más a x menos a, por agrupación, ¿no? Esto se puede factorizar como x menos 1 por x más 1, la diferencia de cuadrados, ¿no? Hace un rato la habíamos hablado y ya la quité, ya no está por ahí. Pero habíamos dicho que a a la 2 menos b a la 2 es igual a menos b por a más b. Entonces le aplicamos esa, ¿verdad? Aquí a es la raíz cuadrada de x a la 2 que es x y b la raíz cuadrada de 1 que es 1. Entonces a menos b, x menos 1 por a más b por x más 1. Y aquí el factor común a, ¿verdad? AX entre A es X, menos entre más da menos, A entre A es 1. Entonces de nuevo hay un factor común acá entre estos, factorizamos por factor común. X menos 1 sería el factor común. Si dividimos esta expresión entre esta nos queda X más 1. Y si dividimos esta expresión entre X menos 1 nos queda A. Entonces podemos nosotros sustituir acá, ¿verdad? ¿A dónde? Acá. El valor de B, ¿verdad? ¿Y qué nos va a quedar? Y simplificar, ¿no? Es decir, podemos sustituir esa factorización por esto que tenemos acá, ¿no? Esto que tenemos acá. Como ya encontramos B, ¿a dónde era más bien? ¿No? A ver. Sí, acá, ¿no? Este límite, ¿verdad? Lo podemos sustituir, bueno, lo que estamos calculando es esto, límite cuando x tiende a 1 de x a la 2 más a x menos b entre x menos 1, ¿no? Pero esta expresión es esta expresión. Es esta. Y aquí estamos partiendo, ¿verdad? Como encontramos b, entonces la sustituimos y factorizamos. Entonces nos queda que esta expresión es esta factorizada, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x más a más 1, ¿no? X más 1 más a. No importa eso. Entre x menos 1. Estamos simplificando porque la expresión, si la evaluamos, nos queda 0 sobre 0. Por lo tanto, esto se cancela, ¿no? Entonces esto nos queda límite cuando x tiende a 1 de x más 1 más a. Bueno, evaluamos esto, ¿no? Sustituimos a x por 1. Límite cuando x tiende a 1 de 1 más 1 más a. Esta ya es una constante, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 1. 1 más 1 es 2. Entonces 2 más a, ¿no? Y eso entonces sería 2 más a. Es el límite. 2 más a. Pero 2 más a es igual a 0 también, ¿no? Porque el límite es 0, ¿no? Entonces significa que, a ver, 1 más 1, sí, ¿verdad? Que el límite, perdón, que este límite es a más 2, ¿no? Este límite es a más 12, que fue lo que encontramos. Entonces, significa que a más 2 es 3, porque este límite, ¿verdad? Este límite es 3. A más 2 es 3, por lo tanto, ¿no? ¿Verdad? Como todo esto es 3, entonces significa que a más 2 es 3, porque esto es 3 también, ¿no? A más 2 o 2 más a es 3. Por lo tanto, si restamos 2 a ambos lados, entonces nos queda que a es 1. Y podemos encontrar el valor de b, ¿verdad? Como sabíamos que b es igual a 1 más a, b es igual
a 1 más A, entonces esto sería 1 más 2, ¿no? A ver, A es 1, 1 más 1, por lo tanto B es 2, B es 2. Entonces, estos serían los valores que deben satisfacer, ¿no? La expresión que nos dan esta, ¿verdad? Al sustituir a por 1 y a b por 2, entonces este límite tiene que darnos 3. Acuérdense, hay un error acá, ¿no? Y por esa razón, yo creo que trabajaron con ese error, llegan que b es menos 2. Llegan que b es menos 2. Por lo tanto, entonces hay un error ahí, ¿verdad? Vamos a hacer la comprobación con los valores que nosotros obtuvimos y de repente podemos tratar de demostrar que no son esos los valores, sustituyéndolos en la expresión que nos dan ellos, ¿no? Acá en el libro. Acuérdese, A es 1 y B es 2. Entonces, tiene que cumplirse que el límite, cuando X tiende a 1 de X a la 2 más A, pero A es 1, entonces nos va a quedar A por 1, X por 1, ¿verdad? 1 por A. A por X sería 1 por X, menos B, pero B es 2, entre X menos 1. Y entonces esto tiene que darnos 3. Esto es igual al límite cuando X tiende a 1 de, si factorizamos, esto sería X más 2 por X menos 1. X más 2 por X menos 1. Si lo evaluamos directamente nos va a quedar 0 sobre 0, una forma indeterminada. Entonces tenemos que factorizar o simplificar, ¿verdad? Y se cancela X menos 1 con X menos 1. Entonces esto es límite cuando X tiende a 1 de X más 2. Esto ya se puede evaluar. Límite cuando X tiende a 1 de, sería 1 más 2, ¿no? Y eso es 3. Límite cuando X tiende a 1 de 3. Y ese límite entonces es 3. Ese límite es 3. ¿Qué es lo que nos tiene que dar, no? Ese límite es 3. Pero ¿qué pasa si B fuese menos 2? Entonces no va a resultar ¿verdad? La comprobación. Esta sería como la comprobación. ¿Qué pasa si B es menos 2? Entonces aquí se convierte en más. Por lo tanto, no se puede factorizar, ¿verdad? No van a existir dos números que multiplicados dan 2 y sumados dan 1. Que multiplicados dan 2 y sumados dan 1. La multiplicación para que dé 2 solo es 2 por 1 o menos 2 por menos 1. La suma 1 nunca se va a obtener, pues, ¿verdad? Más 1, 3. Y menos 2 más menos 1 es menos 3. Entonces, si B es menos 2, esto no es cierto, ¿verdad? Por lo tanto, A tiene que ser 1 y B 2. Ahí está la comprobación. Nosotros vimos que con esos dos valores sí se satisface, ¿no? Ahí está la comprobación. Con esos dos valores, A igual a 1 y B igual a 2, sí se satisface. Por lo tanto, ¿verdad? Nuestra respuesta, los valores son A igual a 1 y B igual a 2. Respuesta. Bueno, jóvenes, yo creo que van a clase, ¿verdad? Así que espero que hayan aprovechado el tiempo, entendido, y esto que hemos hablado hoy les puede servir, les tiene que servir para ir resolviendo la tarea, ¿no? Nos quedan ahí un montón de contenido. Yo voy a hacer videos, voy a estar haciendo videos el resto de la semana. Los voy a estar subiendo, creo, a partir de mañana, espero. A partir de mañana ya les voy subiendo esos videos para que ustedes puedan ir resolviendo la tarea, ¿no? Entonces espero que hayan aprovechado su tiempo hoy y que hayamos entendido, ¿no? Lo que tendríamos que entender. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase, a menos que alguien quiera comentar algo, decirnos algo, ¿verdad? Escuchamos, si hay algo que decir. ¿Comentarios? ¿Preguntas?